Sumauru wawanaka, kunjamasiptas. Wali wawanaka, kaukirkir munapta. Wilka. Munataika. Wali wawanaka. Hichuroja yatecañani. Kelcañani arunaka, suma arsuñataki. Kelcañani arunaka, suma arsuñataki. Tenemos pronombres personales en Aymara, ya que en las conjugaciones verbales se usan bastante. Primera persona. En Aymara es Naya, que significa yo. La segunda persona es Juma, que significa tú, usted. Tercera persona, Jupa, él o ella. Cuarta persona, Jiwasa, que significa nosotros o nosotras. Acá tenemos dibujos, tenemos primera persona, segunda, tercera y cuarta persona. Escribir nombres personales que corresponden en cada casillero. ¿Ya? Eso de lo que dijimos anteriormente. Naya, Juma, Jupa, Jiwasa. ¿A dónde corresponde? ¿Ya? Y después en los casilleros grandes escriben. Y ahora en los cuadros que ven ustedes tienen que colocar el número que corresponde. Si corresponde a la primera persona, la segunda o la tercera o cuarta persona. ¿Ya? Ese es trabajo para ustedes. Ernacasiñani, Siktatanaxañani. Responde las siguientes preguntas. Maya, ¿qué hemos trabajado? Paya, lee y pronuncia las 4 personas en Aymara. Yo me refiero a las que tienen que pronunciar, ¿no es cierto? Los pronombres personales, ¿ya? Kimsa, ¿qué palabras le dificulta para pronunciar? Pusi, ¿qué palabras pertenece al grafemario? Simple, aspirada, explosivo o glotalizada. Ustedes tienen que seleccionar algunas palabras, ¿ya? Y tienen que definir a dónde corresponde, si a la simple, aspirada o explosivo. ¿Wally? Y tenemos nota. Leer las instrucciones que está en su guía. Yuspagarpa, Jikisinkama Wawanaka.